Los miércoles por la mañana en la división de estrategia siempre eran tranquilos. Me gustaba así antes del ruido, antes de las opiniones disfrazadas de datos. A las 7:10 ya estaba en mi escritorio con mi segunda taza de té negro, reposando junto a una carpeta etiquetada Retención de clientes. Modelo B, ejecutando simulaciones en un algoritmo de rotación que había construido de madrugada. La curva de proyección estaba más ajustada, menos varianza, mayor impacto. Prometedor. Las luces fluorescentes se encendieron del todo cuando llegó el primer grupo de analistas, casi siempre en manada. Ya no me saludaban. No desde que el memo de reestructuración circuló hace 2 semanas. No desde que me atreví a sugerir que los bonos de desempeño no eran la mejor medida de valor a largo plazo. A las 7:43 entró Javier Solano. Siempre llegaba tarde los días de reunión, no tanto como para un regaño, pero sí para recordarle a todos que la jerarquía pesaba más que la puntualidad. Hoy, sin embargo, vino directo hacia mí. Sin sonrisas, sin charlas triviales, solo un papel apretado en su mano izquierda. Todos firmamos esto, dijo. Petición para que te saquen. Lo dejó caer sobre mi teclado como si fuera prueba en un juicio. Tus métodos nos están costando. Son disruptivos. Nos aíslan. No lo miré a él. Miré el papel. 25 firmas. Todos los analistas coordinadores y gerentes intermedios del piso, excepto yo. Incluso Marisol, quien una vez me trajo manzanilla cuando me quedé hasta tarde en la semana de lanzamiento. Y Karim, a quien cubrí cuando su hija estuvo internada. Leí cada nombre despacio. No parpadeé. No suspiré. Solo dejé que su duda colectiva me apretara el pecho por una respiración completa. Luego doblé el papel, lo marqué con un pliegue firme y lo guardé en el bolsillo interior de mi libreta. Gracias, dije con tono sereno. Me aseguraré de pasarlo. Dudó como si esperara que protestara o explotara. No lo hice. Volví a mi pantalla, ajusté el gráfico de proyección y seguí refinando el modelo predictivo de rotación. Los números no se preocupaban si les caía bien, solo respondían a patrones. Igual que quienes firmaron ese papel. Querían una reacción, no les di ninguna, porque la reunión en 2 horas no sería sobre personalidades, sería sobre pruebas. Y ya casi había terminado de calcular cuánto me habían subestimado. 6 meses antes me senté frente a Camila Vélez, directora de Caliscore, en una sala de juntas de vidrio tan impecable que parecía un laboratorio estéril. No sonreía mucho, sus expresiones eran calculadas como todo en ella. Pero cuando dijo, necesitamos a alguien que no le importe caer bien, supe exactamente para qué me contrataban. La división de analítica llevaba 2 años estancada. Resultados, plano cero, innovación y una cultura de ascensos internos diseñada más para proteger territorios que para resolver problemas. No heredé un equipo, me dejaron caer en un ecosistema diseñado para rechazar cuerpos extraños. Camila me dio 9 meses para cambiar eso o recomendar una reestructuración total. Acepté sin dudar. Mi primer día fue más como entrar a un tribunal que a una oficina. El correo de bienvenida que redacté nunca se envió. La reunión de presentación que programé tuvo media asistencia. Javier llegó 20 minutos tarde con un café para él y para nadie más. Sin disculpas, solo un asentimiento. Presenté de todos modos diapositivas, puntos de referencia, un plan para crecimiento sostenible, basado en estrategias de retención y analítica conductual. Asintieron cortésmente. Luego volvieron a sus hilos. Al final de esa primera semana ya me habían olvidado en 2 sincronizaciones estratégicas y una revisión de proyecciones trimestrales. No me quejé. Registré cada incidente anotando quién tenía acceso al calendario, qué informes se redirigieron o editaron, quién dejó de mirarme a los ojos en el pasillo. Cada entrada iba en mi libreta de cuero negro, siempre conmigo. Observar, no reaccionar. Me enfoqué en establecer una línea base, qué hacían los sistemas versus qué decían estar haciendo. La mayoría de las métricas eran cosméticas engagement, que no llevaba a retención, pronósticos ajustados para coincidir con los números del año pasado. Y luego estaba Lilia,
Lilia Peña, analista junior con apenas 2 años en la empresa, se quedó después de mi reunión de revisión de la segunda semana y hizo preguntas, de las de verdad, sobre suposiciones del modelo sobre marcos éticos para puntuación conductual. Escuchaba no para impresionar, sino para entender. Anoté junto a su nombre mente abierta bajo presión. Ahí empezó el trabajo real, el que nadie vería, hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. A las 3 semanas presenté mi primera propuesta importante a la división completa, sin jerga, sin realineaciones estratégicas vagas, solo números, resultados y los modelos detrás. Hay que dejar el análisis reactivo, dije, pasando a una diapositiva de proyección. El sistema actual rastrea el comportamiento después de que ocurre. Quiero modelarlo antes. Retención predictiva. Mapeo psicográfico. Segmentación conductual a escala. Me miraron como si hubiera propuesto construir una máquina del tiempo. Seguí adelante. La fase de implementación requerirá desaceleraciones temporales, sobre todo en el segundo trimestre. Pero para el tercero, deberíamos ver un aumento compuesto en engagement, mitigación de rotación y valor neto a largo plazo. Ahí fue cuando Javier se recostó en su silla y dijo: «No somos un experimento de laboratorio, doctora Torres». Unas risitas suaves. Rolando Lizárraga, modelador senior, alzó una ceja. «Entonces tomamos un golpe en el desempeño y cruzamos los dedos a que valga la pena. Suena a que estás apostando con nuestros bonos». Lo miré a los ojos. Ya estamos perdiendo clientes a un ritmo que amenaza la viabilidad a largo plazo. Eso no es una apuesta, es erosión. La sala se quedó en silencio, pero no por acuerdo, solo por molestia. Sentí la resistencia endurecerse. No reaccionaban a mi lógica, reaccionaban al hecho de que no era suya. Volví a mi escritorio tras la reunión y revisé el historial del archivo del modelo principal. Había sido accedido esa tarde, modificado, guardado sobrescrito. Mi simulación había desaparecido, sin anuncio, sin confrontación. Solo un golpe silencioso. Me quedé en la oficina hasta pasada la medianoche reconstruyéndolo desde cero. Cada proporción, cada ruta de clúster, cada variable. No me fui hasta que la curva de proyección coincidió con la original perdida. Al salir el edificio estaba oscuro y el guardia de seguridad no levantó la vista de su crucigrama. Caminé hacia el frío con una nota mental grabada no sobre el sabotaje, sino sobre la velocidad con la que me había recuperado. Porque si contaban con mi colapso, estaban usando el modelo equivocado. Esperaban ruido, una queja formal, una confrontación, tal vez una renuncia. En cambio me callé. Seleccioné 3 cuentas pequeñas clientes que solían ignorarse porque sus ingresos no hacían titulares. Las elegí justo porque nadie las vigilaría demasiado. Sin anuncio, sin memo, apliqué el marco de retención conductual que había reconstruido. Bucles de retroalimentación dirigidos. Alertas anticipadas de rotación. Mapas de engagement personalizados basados en clústeres psicográficos. En 4 semanas los 3 clientes mostraron un cambio medible. Uno pidió un contrato ampliado. Otro retiró su advertencia de cuenta. Los puntajes de satisfacción subieron un 22%. Nadie preguntó por qué. No lo ofrecí. Dentro de la oficina la temperatura social bajó aún más. Las charlas en la sala de descanso se cortaban cuando entraba. Las carpetas compartidas de datos históricos que necesitaba desaparecían misteriosamente. Las invitaciones a reuniones no llegaban a mi calendario hasta después de que terminaban. No confronté a nadie. En cambio comencé a mapear patrones. ¿Quién dejaba de responder? ¿Quién añadía capas innecesarias de aprobación? ¿Quién firmaba informes duplicados que tomaban frases de mis propios modelos? Lo documenté todo en silencio a fondo sin inmutarme, mientras Javier y Rolando empezaron a presentar ajustes al proceso de engagement con clientes en sincronizaciones de liderazgo. Ajustes familiares. Habían extraído componentes de mi marco, los renombraron y los presentaron como mejoras incrementales nacidas de retroalimentación del equipo.
Observé sin interrumpir. Tomé notas de cada reunión. Guardé cada historial de versiones, cada cambio con marca de tiempo. Porque mientras ellos ensayaban política, yo construía un caso de estudio. No para recursos humanos, no para venganza. Para tener ventaja. Cada noche en la oficina no era un castigo, era preparación. Cada gráfico que construía, cada patrón que conectaba, fortalecía la base de un informe que nadie había pedido aún, pero que sabía que no tendrían más remedio que leer. Para cuando se dieran cuenta de lo que hacía, planeaba tener resultados que no pudieran ignorar y pruebas que no pudieran reescribir. Los indicadores clave mensuales cayeron como había dicho que pasaría. Una contracción necesaria, predecible, temporal. Pero lo predecible no importa cuando la gente está desesperada por demostrar que estás equivocada. Javier llegó a la revisión de desempeño con un mazo de diapositivas a color y un tono ensayado para máxima preocupación. No gritó, no se regodeó. Lo enmarcó como una tragedia que había visto venir. Los datos hablan solos, dijo. Impacto en ingresos, desaceleración en productividad creciente. Incertidumbre de clientes. Tuvimos un desempeño estable por años y en 3 meses bajo la doctora Torres esa estabilidad se fue. Luego, la frase que había practicado. Su estilo de liderazgo no encaja con nuestra cultura. Sin mencionar los éxitos piloto. Sin reconocer los modelos iniciales de Lilia, ahora usados discretamente por al menos 2 equipos. Sin admitir que la desaceleración era parte del diseño de implementación desde el principio. Solo los números selectivamente presentados. No interrumpí. Esperé a que terminara, luego pasé un informe impreso por la mesa. Era conciso, 5 páginas de proyecciones comparativas, marcadores iniciales de retención y patrones de feedback psicográfico. Indicadores al alza, justo donde se habían implementado nuevos sistemas. Incluí resúmenes gráficos, incluso una proyección que se extendía más allá del próximo trimestre. Claro, limpio, tranquilo. Nadie lo abrió. Alguien asintió cortésmente. La reunión siguió. Al día siguiente mi acceso al estacionamiento dejó de funcionar. Dijeron que era un error del sistema. Luego, mi nombre desapareció del dashboard interno de analítica. Reorganización administrativa, explicaron. Y luego vino la petición. 25 nombres. Reconocí cada uno, no hubo confrontación. Solo una hoja dejada en mi escritorio durante mi hora de comida. Citaba disrupción continua del flujo de trabajo y desalineación de liderazgo como justificación para sacarme. No peleaban contra una estrategia, peleaban por la incomodidad de equivocarse demasiado pronto. Así que tomé mi pluma, escribí la fecha en mi libreta y registré la petición. Luego abrí un nuevo mazo de diapositivas y comencé a construir la presentación que no podrían ignorar. La revisión trimestral se tuvo en la sala de juntas ejecutiva, 9º piso, con las persianas bajas y el aire acondicionado demasiado frío. Los directores de división entraron con sus hojas de cálculo y sonrisas tensas. Nadie al frente del podio pidió los números. Uno por uno, los líderes compartieron sus resultados: crecimiento aquí, reducción de gastos allá. Diapositivas predecibles, optimismo controlado. Crecimiento del 8%, dijo uno. 10% en adquisición de clientes, dijo otro. Mejora del 12% en retención, añadió un tercero. Luego nadie aclaró su garganta y pasó a la siguiente división analítica, la mía. La pantalla se iluminó. Aumento del 340% en la interacción con clientes, 26% menos rotación, 3 contratos de alto riesgo retenidos, pronóstico de retención el mejor en 5 años. Se oyó una inhalación colectiva en la mesa. Alguien dejó caer una pluma. Nadie parpadeó 2 veces antes de volverse a Camila Vargas. Estos números son exactos, dijo lentamente. Camila no respondió. Sacó de su carpeta un documento familiar y lo levantó: la petición, la misma que Javier me había entregado 3 semanas antes. Su voz era calma, pero con un filo de sentencia. ¿Quiénes autorizaron esto? Silencio. Nadie levantó la vista. Nadie se movió. Miré la mesa.
Javier estaba pálido como ceniza. Rolando miraba al suelo. Hasta los murmullos habituales se habían desvanecido. Camila colocó la petición frente a ella. Doctora Torres, dijo mirándome por fin. Mis más sinceras disculpas. Algunos en su división no reconocieron su visión. Los resultados hablan solos. Asentí levemente, sin discursos, sin satisfacción, solo el peso de algo ganado. Nadie se recuperó rápidamente. Dado los datos, propongo expandir su metodología a otros segmentos de inmediato y un aumento de presupuesto para analítica. Camila asintió. Preparen una recomendación. Quiero detalles de implementación en una semana. Nadie objetó. No esta vez. Al cerrar la reunión tomé mi tableta, guardé la petición en mi libreta y salí sin decir palabra. No necesitaba hablar. No, los datos habían hablado. Y ahora por fin me estaban escuchando. 2 días después de la revisión trimestral me llamaron a la oficina de Camila. Sin asistentes, sin pretextos, solo nosotras y una cafetera ya medio fría. Has ganado opciones, dijo sin rodeos. 3 para ser precisa. Deslizó una carpeta hacia mí, su contenido claro y ordenado. Opción 1. Vicepresidenta de Estrategia. Supervisarías 4 departamentos y reportarías directamente a la Junta. No dije nada. Opción 2. Quédate en analítica. Autonomía total. Presupuesto mayor. Tú defines el rumbo. Seguí escuchando. Y opción 3. Construye algo nuevo. Una división enfocada en innovación, interdepartamental, sin estructuras antiguas. Tú eliges al equipo. Se recostó. Dime cuál sirve a tu propósito. No dudé. No quiero un título, quiero transformación. Su boca se curvó en una casi sonrisa. Entonces quieres la opción 3. Sí, dije, pero con una condición. Alzó una ceja. Elijo a cada miembro del equipo, sin asignaciones, sin reasignaciones. Solo personas que crea capaces de este trabajo. Camila asintió. Control total, pero te juzgarán por resultados reales. No pediría menos. Sellamos el acuerdo con un apretón, sin fanfarrias, sin firmas aún, solo entendimiento entre 2 mujeres que conocían las apuestas. Lo llamé célula visión. No un equipo, no un departamento, una célula, diseñada para latir dentro de la organización, inyectando innovación en sistemas que aún no sabían que la necesitaban. No se mediría por crecimiento trimestral. Se mediría por lo que seguía: sostenibilidad, reinvención, resiliencia medible. Esa tarde el anuncio se hizo público en la empresa. Una nueva división experimental reportando directamente a la directora, enfocada en modelos transformadores y estrategias de implementación. Su líder, doctora Valeria Torres. Su proceso de reclutamiento privado solo por invitación. Recibí 50 correos internos en las siguientes 4 horas. Gente con la que no había hablado en meses, de pronto redescubrió su entusiasmo por el cambio. Pero no empezaría con ellos. Empecé con mi propia lista. No por quién confiaba, porque la confianza se manipula fácil, sino por quién había mostrado capacidad para el cambio bajo presión, aunque en algún momento hubieran intentado borrarme. La primera invitación fue para Lilia. Respondió en 6 minutos: sí, 1000 veces sí. Sabía que llegaría temprano y lo hizo, con libreta en mano, mirada clara, sin pretensiones. Ella fue la primera piedra angular de lo que planeaba construir. Luego hice algo que nadie esperaba. Empecé a programar reuniones discretas 1 a 1 con algunos de los firmantes de la petición. No con los que solo fueron pasivos o indiferentes, sino con quienes habían mostrado destellos de reflexión tras el miedo, los cuya resistencia fue reflejo, no convicción. A cada uno dije casi lo mismo: no estoy aquí para castigar, estoy para construir algo mejor. Pero eso necesita gente dispuesta a cambiar, no solo a adaptarse en la superficie, sino a transformar cómo trabajan, cómo piensan. Si eres tú, hay un lugar en la mesa. Algunos se quedaron mudos. Unos pocos hicieron preguntas cautas. La mitad dijo sí. La otra mitad prefirió la comodidad de los sistemas conocidos al riesgo de empezar de nuevo.
Rolando ni siquiera se acercó. Prefiero la claridad de los procesos, dijo cruzado de brazos. Esto suena a caos disfrazado de visión. Le agradecí su honestidad. Javier no respondió a mi primera invitación. Pero 2 días después apareció afuera del nuevo espacio de proyecto, aún oliendo a pintura fresca y cables nuevos. Quiero unirme, dijo simplemente. No porque espere algo, solo te subestimé. Y al trabajo. Lo miré con calma. No hay trato especial. No hay antigüedad. Todos empiezan de cero. Todos rotan. Todos aportan. Los títulos no cuentan aquí. Asintió. Entiendo. Le creí lo justo para dejarlo entrar. Lanzamos con 11 personas. Escritorios modulares, pizarrones móviles, tableros digitales en lugar de jerarquías, sin oficinas exclusivas, solo responsabilidad compartida y claridad implacable. Poco a poco algo cambió. El aire se sentía diferente. El silencio no era evasión, era enfoque. Al final de la primera semana ya sabía quién destacaría. No por volumen ni confianza, sino por quién estaba dispuesto a soltar lo que había sido para convertirse en algo nuevo. La célula visión no funcionaba como nada que Caliscore hubiera visto antes. Eliminamos títulos, quitamos oficinas fijas y rotamos asignaciones de escritorios semanalmente. Todos colaboraban en todos los roles: analista una semana, presentador la siguiente, revisor la otra. Nadie estaba exento, ni siquiera yo. Eso incomodó a los de la vieja guardia. Javier, acostumbrado a la jerarquía, al principio pensó que su antigüedad le daría influencia. Pero aquí la influencia no se regalaba, se demostraba. En una reunión propuso algo sin datos que lo respaldaran. Nadie lo refutó directamente, solo avanzaron. Esa fue la lección. Lilia, en cambio, brilló. No empujaba, clarificaba. Construía bases que otros podían usar. Al final del primer mes, su nombre estaba en 3 subproyectos. No porque yo los asignara, sino porque sus compañeros la pidieron. Al inicio del segundo mes, lanzamos nuestro primer entregable importante, una herramienta predictiva de engagement que mapeaba el comportamiento de clientes a sus ritmos de comunicación preferidos. No era llamativa. Pero en 2 semanas las tasas de respuesta subieron un 18% y un cliente de largo plazo le escribió a la directora: este nuevo sistema por fin siente que nos escuchan. Camila me reenvió el mensaje con una sola línea. Más de esto. Entonces empezaron las solicitudes. ¿Podía la célula visión asesorar en retroalimentación de productos, ayudar a estandarizar el proceso de integración, liderar una iniciativa interdepartamental para contratación predictiva? Aceptamos selectivamente. No crecíamos por atención, crecíamos por impacto. Y luego regresó Rolando. Primero por correo, corto, directo. Si hay espacio, quiero que me reconsideren. Respondí el mismo día. Los puestos se llenan solo por solicitud. Bienvenidas a postular. Lo hizo. Poco después su expediente llegó a mi escritorio, impresionante, detallado y notablemente humilde. Había completado 2 laboratorios internos de innovación. Ya no describía sus habilidades como fijas, sino adaptativas. Lo entrevistamos como a cualquier candidato. No pidió consideraciones especiales. Eso solo ya me dijo que algo había cambiado. Se unió al grupo de implementación 2 semanas después. Para entonces la célula no era solo un proyecto, era un movimiento. Y los movimientos, aprendiendo, tienen un impulso que nadie puede frenar. 2 años después del primer prototipo de la célula visión, Caliscore se volvió algo que nadie predijo, un referente en la industria. La misma empresa que alguna vez se aferró a procesos y jerarquías, ahora lideraba paneles nacionales sobre sistemas adaptativos y operaciones predictivas. Nuestros índices de retención eran los mejores de la clase. La rotación de clientes cayó por debajo del promedio de la industria. El precio de nuestras acciones se duplicó. Mis métodos, antes tildados de disruptivos, ahora estaban en los manuales de integración de todos los departamentos. Unidades completas se reconstruyeron usando marcos nacidos en ese cuarto de proyecto sin alfombras que ocupamos al inicio, con sillas disparejas y pizarrones móviles.
Luego, vinieron los cazatalentos y los competidores. Firmas globales ofrecieron puestos en Singapur, Berlín, Europa. Oficinas exclusivas, asientos en juntas, presupuestos sin límite. Agradecí a cada una. Rechacé todas. Hasta que llegó un mensaje de una firma de capital riesgo que respetaba. No queremos contratarte. Queremos financiarte. Lo que construyas desde cero. Ese no lo borré. Pasé semanas pensando caminando por Ciudad del Sol de noche, repasando reuniones antiguas en mi mente. No solo lo que había construido, sino lo que había aprendido. ¿Y con quién lo aprendí? Al final dije que sí, en silencio, sin grandes anuncios. Antes de irme tuve conversaciones privadas con los miembros del equipo, en los que más confiaba no solo por talento, sino por temple. A cada uno le dije lo mismo. Estoy construyendo algo nuevo. Hay un lugar para ustedes sí y cuando estén listos. Sin presión. Solo posibilidad. Algunos pidieron tiempo. Otros aceptaron de inmediato. Unos pocos dijeron no y lo respeté también. En mi último día organizaron una despedida sencilla. Nada ostentoso. Solo todos juntos en el espacio central con risas suaves, de esas que vienen del esfuerzo compartido, no de la obligación. Di un breve discurso. No llegué aquí para ser ejecutiva. Llegué para aprender cómo funciona la transformación. Y lo hice. Detrás de mí, en la pared recién colgada en un marco negro delgado, estaba la petición. La original. 25 firmas aún nítidas en tinta. Este documento, dije girándome ligeramente hacia él, casi me rompe. Pero estoy agradecida de que no lo hizo, porque la presión no solo te prueba, te da claridad. Y con eso salí. No para escapar, para construir de nuevo.